de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás haya conocido. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, debemos remontar los años hacia atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. Si no has visto el video de la Primera Guerra Mundial, te sugiero que lo veas. La tarjetita que aparecía por aquí, en un momento... ¡Ahí está! En fin, el Tratado de Versalles había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, y la Gran Alemania ya había salido muy perjudicada tras perder territorio y ser impuestas desproporcionales compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo, que les hiciese recordar aquellos tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecerla. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo del Partido Nacionalista Alemán, de las ideas nacionalistas, supremacistas y racistas, un fuerte componente alemán, antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, mi lucha, de escasa calidad literaria, que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras el encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría, simplemente para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el tercer vice, el gran imperio alemán. En coyuntura de crisis económica a nivel mundial, rápidamente bajó apariencias de legalidad. Hitler establece un regimiento totalitario, liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. A los diputados del Partido Comunista de Alemania se les confina en los campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa al Führer. Hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaban el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año de 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos de que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia, con una mayoría de la etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver este asunto, se sentaron a hablar en Múnich los alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron el primer ministro británico de Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río más calculado del año siguiente. Hitler irrumpe su palabra y ocupa el centro de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: hemos perdido el deshonor, a la guerra tendremos el deshonor y también la guerra. Y así fue para construir el gran imperio. Los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Era un país surgido de un tratado de Versalles. Tierras antes habían pertenecido a Alemania, Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar británico a través del corredor de Danzig. Partido alemán, Jan. 2 de agosto de 1939, el comunista Stalin y anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprendieron a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germánico soviético de no agresión. Dos enemigos irreconocibles firmaron no atacarse 9 días después del pacto. Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas
Llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para enfrentar a los alemanes. Las fuerzas expedicionarias británicas, las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras las líneas de Manguioy, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante ese periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos los soviéticos sufrieron invulnerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el ejército rojo era un ejército débil, formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, fue ficha constante, ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940. Tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en la Polonia, Blitzkrieg. Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado, moderno. El bosque de las Ardenas, el ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida a finales de ese mes. Se llevó a la ciudad de Dunkerque, una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haber asesinado al ejército aliado. El golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir, porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. El motivo no se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluye París y otra no ocupada controlada por el gobierno colaboracionista con sede en Bech y presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se le conoció como la Francia de Vichy, y la presidida por el mariscal Philippe Pétain se le conoció como la Francia de Vichy Charles de Gaulle. Inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó a Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1939 en una agrupación de Mussolini. Denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista, se ha elegido al bando ganador, se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Y induce de mulado a Julio César. Quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que los alemanes, habían llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda, fue una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían los refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria, Mussolini, y luego atacarían las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. Pero ¿qué haya pasado en Europa tras la derrota de Francia, que fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, refuerza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir por todas, pero conquistar Inglaterra no sería tan fácil. Por su condición insular, los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire. Luftwaffe contra la Rothschild. Pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año, Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler, el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia,
Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcaba desde el río Rin hasta el Volga. En este momento, cuando Hitler decide ampliar fronteras, emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso hasta la línea antigua, aliado de Hitler, le pilló un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiera su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizaron entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, previamente ocupadas por la URSS, estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo ocurrió a Napoleón en su día. La Roma de Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quería librar a sus vecinos, es decir, las colonias europeas orientales del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1939, cuando Alemania ocupó Francia. Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino su bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos de América. Presidido por el Roosevelt, la única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia, en la que declara que el estado de guerra entre Estados Unidos y el imperio japonés tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong, en cuestión de meses Singapur, Birmania y Tailandia. Las Indias Orientales, holandesas, Filipinas, una especie de tsunami o guerra relámpago. A la japonesa, la bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico y Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firman su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico, en el Atlántico. La batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los hubo alemanes Wang, una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría de barcos de abastecimiento para el objetivo de darle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la gran batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente el terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar el ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación de los italianos. Estaban convencidos que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por regenerar sus antiguos aliados al poco tiempo de poner a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes. Los italianos les han traicionado. 4 de junio de 1944, los aliados llegaron a Roma y la libraron el 6 de junio. El enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No pueden llegar a París cuando los aliados cruzan la frontera germana. Los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto en el Pacífico. Las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el ejército rojo
llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y liberan a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados organizan el bombardeo del 6, uno de los mayores bombardeos sobre la población civil de todo, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Han faltado bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir el incansable ejército del emperador Hirohito. Bueno, amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en este video del día de hoy. No te olvides de suscribirte, darme tu poderoso like, compartirnos. Tampoco te olvides de seguirme en mis otras redes en las que estamos muy activos, como Facebook, Instagram, Twitter, Google, Anchor, Spotify, Twitch, porque estamos subiendo contenido muy bueno y alguna continuación en nuestros videos. Y tampoco te olvides de activar esa campanita para que te llegue una notificación cada vez que publique un video nuevo. Y muchas gracias, amigos míos, porque ya somos 14,000 seguidores en este canal. Ya llevamos 10 meses de estar en YouTube. Se los agradezco mucho. Gracias por todo su apoyo que nos han dado. ¿Y tú qué opinas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado? Déjame todo eso en los comentarios. Y tampoco te olvides de seguirnos en Twitch, porque próximamente haremos un directo respondiendo preguntas acerca de todos nuestros videos que tenemos en Educarnos. Hay más, nos vemos en un próximo video, en tal vez algunos días. Gracias por ver Educarnos. Los dejo con la canción de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, fascistas, socialistas y nazistas, desacuerdo para el Tratado de Versalles. Así que todos repasemos lo más importante. 1939, Alemania ataca a Polonia. 3 de septiembre, gran guerra, las potencias del eje. La URSS firmó tratado con Alemania. 1940, Alemania invade a Francia. Hitler invade los Balcanes, se adueña del territorio. Italia y Alemania se vuelven mucho más fuertes, se vuelven mucho más fuertes, se vuelven mucho más fuertes. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. 1941.